es un privilegio estar aquí ante vosotros y tener el privilegio, de verdad lo digo, no es una frase hecha que pronuncio cada vez que me toca predicar, es un privilegio que a un pobre pecador como yo, a una persona con tantísimos defectos, con tantos pecados que he tenido y que tengo todavía que llevar a los pies de la cruz, que el Señor me ponga en la posición de abrir su palabra y de extraer un mensaje que Él quiere situar hoy en el corazón de la Iglesia. Es un placer, es un privilegio. Y es un privilegio, además, hablar acerca de la Iglesia. A mí me encanta predicar acerca de la Iglesia, porque yo amo la Iglesia. Amo a la Iglesia porque amo a Cristo. Y los dos amores son dos amores que son indivisibles. No se puede amar a Cristo y no amar a la Iglesia. Si tú tienes una relación con Cristo estrecha y apasionada, vas a tener una relación estrecha, apasionada, cercana, constructiva con la Iglesia. Si tienes una relación resentida, fría con Cristo, vas a tener una relación fría y resentida con la Iglesia. Si tienes una relación indiferente con Dios, vas a tener una relación indiferente con la Iglesia. No existe vida cristiana sin una relación con la Iglesia. Y esto, al final, es el mensaje central que quiero poner, y ya lo estoy revelando. Ni siquiera lo estoy dejando para el final con un poquito de intriga. Este es el mensaje central que os traigo hoy. Ahora lo voy a argumentar un poquito bíblicamente, pero no existe vida cristiana sin una vida de relación con la Iglesia. Yo cuando entregué mi vida a Cristo, cuando acepté ese pacto de perdón, de reconciliación, de reconstitución de mi ser con Cristo, inmediatamente me vinculé con una iglesia. Inmediatamente. Es algo natural. O sea, en el momento que tú amas a Dios, en el momento que tú reconoces el señorío, la soberanía de Dios en tu vida, inmediatamente te lo pide el cuerpo, te pide integrarte en una iglesia, estar con otros hermanos, edificarte del ambiente, de las actividades de una iglesia, te pide amar a otros hermanos, conocerlos. Son indivisibles. En la relación personal que tenemos con Jesucristo, de la relación que tenemos con la Iglesia. Sabéis que el tema de hoy, que es el creyente y la Iglesia, es el cuarto capítulo de esta serie que estamos llevando, que es una serie de siete fechas, de 7 sesiones. La serie se llama 7 hábitos de un creyente saludable, prácticas diarias para una fe real. En semanas anteriores hemos dado el creyente y la palabra de Dios, el creyente y la oración, el creyente y la adoración, y hoy nos toca mirar el creyente y la Iglesia. ¿Qué papel juega la Iglesia en nuestra relación con Dios? ¿Qué podemos esperar de la Iglesia? ¿Qué tenemos que darle a la Iglesia? Vamos a ir a Hechos 2:42. Es una lectura muy breve. Es solamente un versículo. Este es el versículo clásico, el versículo tradicional que se utiliza para responder a la pregunta ¿qué es una iglesia? ¿Qué hace una iglesia? ¿Qué distingue a una iglesia? ¿Cuáles son las funciones de una iglesia? El Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. ¿Vale? Esto estamos hablando de la iglesia primitiva, como sabéis. Cristo había muerto, había resucitado, había pasado un par de meses en compañía de sus discípulos, dando las últimas instrucciones, se había ido al cielo y había llegado el momento de Pentecostés. Había bajado el Espíritu Santo, había dado un poder sobrenatural a los discípulos del Señor, y ellos se estaban empezando a atrever a salir a las plazas, a ir a la sinagoga, a ir a la escalinata del templo, a predicar el Evangelio, la venida del Mesías, ¿no? De hecho, el antecedente, el versículo anterior dice: los que creyeron lo que Pedro dijo, es decir, ya se habían atrevido a salir, ¿no? A decir, oye, normalmente quien salía y hablaba era Jesús, pero ahora no está Jesús, ahora somos nosotros, somos sus representantes aquí, ¿no? Pues salían, predicaban. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Es decir, que la gente
que la gente que eran conquistados por el mensaje de Cristo, por el relato de la venida del Mesías, por el acto de amor, de gracia, a través del derramamiento de su sangre que había protagonizado Jesús, inmediatamente no solamente eso obraba una transformación en su mente, sino que obraba también un cambio en sus hábitos de vida. Inmediatamente, nada más creer, los primeros creyentes entraban a formar parte de una nueva familia y se producía ese vínculo milagroso de amistad, de comunión, ¿no? El impacto de una persona con el mensaje de la cruz es algo tan violento, es algo tan poderoso que se produce un milagro. Tú de repente quieres estar rodeado de personas que hayan tenido la misma experiencia que tú, que tengan el mismo Señor que tú, que igual que tú tengas a Jesucristo como soberano de tu vida. Entonces en este versículo, en Hechos 2:42, que vuelvo a leer, extraemos 4 ideas principales. El versículo, os recuerdo que es: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces, este versículo nos da una definición muy rápida, muy breve, de lo que son los 4 pilares, las 4 funciones esenciales de la Iglesia. La primera, dice que los apóstoles se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles, en aquella época, era el recuerdo, era el relato de las palabras, de las predicaciones y de la obra de Jesús. Pensad que en esta época, este texto que se ha escrito hace 2000 años aproximadamente, todavía había testigos vivos del paso de Jesús en la tierra, ¿no? Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaba Santiago, ¿no? Y era un privilegio para ellos poder hacer preguntas y repreguntar. ¿Y qué hizo después? ¿Y a dónde fue? Pues mira, pues luego multiplicó el pan y el vino, y luego se fue no sé qué, y luego hizo tal, y luego puso a la gente en una colina, y luego les dio a comer a todos, y les preguntaban, y les repreguntaban, etc. Hoy día es evidente que no podemos hacer esto, no tenemos testigos vivos de la vida de Jesús, pero el testigo vivo que tenemos de la vida de Jesús se contiene todo en este libro mágico, en esta verdadera bomba nuclear que tenemos en las manos y que nos da acceso a la totalidad del corazón de Jesús, a la totalidad del corazón de Dios, si tenemos el coraje y la disciplina de indagar en él, ¿no? Y igual que estos primeros cristianos preguntaban con pasión, fijaros que aquí se utiliza el verbo se dedicaban, no es un tema de no, visitaban de vez en cuando este deseo de conocer, ¿no? Como turistas de vez en cuando, ¿no? Llegaban, oye, me apetece que me cuentes del tal Jesús. Habla de una dedicación, de una entrega, ¿no? De una disciplina, de un hábito, habla de una pasión. Nosotros también podemos, hoy día, hablando, interactuando con los testigos vivos de la obra de Jesús, pero nosotros podemos dedicarnos y debemos dedicarnos de forma apasionada a conocer más acerca del corazón de Jesús, a conocer más acerca del carácter de Dios, leyendo de forma sistemática, de forma apasionada, con curiosidad, con constancia, con disciplina, la palabra del Señor. Porque cuando tú amas a alguien, os habrá pasado, muchos de los que estamos aquí nos hemos enamorado alguna vez, ¿no? Acordaros lo que es enamorarse de alguien. Quizás los que estamos casados desde hace más años se nos ha olvidado este primer amor, ¿no? Esta primera explosión química, ¿no? En el cuerpo, en el cerebro, de cuando te enamoras, ¿no? Esas ganas de querer saberlo todo de la otra persona, ¿no? Te enamoras y te faltan horas en el día para preguntarle cosas, ¿no? ¿Y cómo era tu madre? ¿Y cómo era tu padre? ¿Y cómo era la casa en la que viviste de 1 a los 5 años? Y después te trasladaste, ¿y por qué te trasladaste? Porque tu padre cambió de trabajo, ¿y en qué trabajaba tu padre? ¿Y a qué colegio fuiste? ¿Y qué asignaturas se te daban bien? ¿Y qué notas sacabas? ¿Y a dónde ibas de vacaciones? ¿Y cómo era el ambiente de tu casa? Lo quieres saber todo, todo. Ese es el síntoma de un anhelo apasionado de conocer. Así también nosotros tenemos que acercarnos a la palabra del Señor, no como un libro, que es un libro, está plasmado, su soporte es un libro, pero es un corazón
es la puerta al carácter, a la identidad, a la personalidad de nuestro Señor. Igual que ese enamorado pregunta cosas y nunca se agota de saber una cosa más, nosotros así tenemos que acercarnos al conocimiento de nuestro Señor. Porque la marca de un verdadero compromiso con Dios es este deseo apasionado de saber más de Él. Y estudiar la Biblia tiene que ser un hábito regular, disciplinado e intencional en nuestra vida. Porque sin estudiar la palabra del Señor, sin dedicarnos a ello, no hay ni maduración ni crecimiento espiritual. Muy bien, ¿qué más hacían estos primeros cristianos en esta primera iglesia hace 2000 años? Volviendo a Hechos 2:42, decíamos que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y también se dedicaban a la comunión fraternal. Sabéis que fraternal viene de la misma raíz de la palabra hermano, ¿no? La comunión fraternal es la unión, es el compañerismo y la amistad con otros hermanos. Porque la iglesia es un lugar de amistad. La iglesia es un lugar de amistad. La iglesia es el lugar donde tendríamos que venir a buscar nuestros mejores amigos. Nuestros mejores amigos los tenemos que buscar en la iglesia. Nuestros mentores, nuestros pastores, las personas que nos guían en el camino del Señor, las personas con las que establecer relaciones de confianza, contarles nuestros éxitos, nuestros fracasos, personas a las que consultarles nuestras decisiones importantes. Tenemos que buscarlas aquí. Esto hacían los cristianos. Se dedicaban a la unión fraternal. Formaban una nueva familia. Todos los que entregaban su vida a Cristo se buscaban la compañía los unos a los otros como de verdaderos hermanos, ¿no? La iglesia es el lugar donde tenemos que construir nuestra vida social. No significa que nos aislemos en la iglesia, que no tengamos amigos fuera, que vivamos dentro de esta burbujita evangélica en la que tenemos muchas veces mucha tentación de vivir. Yo muchas veces me doy cuenta que vivo en una, ¿no? Mis amigos, pues al final es gente evangélicos del entorno de la iglesia y tenemos problemas de evangélicos, ¿no? Y de vez en cuando sales ahí fuera y escuchas cosas que le pasan a la gente, estilos de vida, y casi te escandalizas, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado, tampoco es sano dejar de tener un ojo o un oído en lo que pasa afuera, pero el corazón de nuestra vida social tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí en la iglesia y nuestra identidad en Cristo, el hecho de que somos hijos adoptados de Dios, esto tiene que ser más importante que cualquier cultura, que cualquier diferencia étnica, de razas, de nacionalidades, clase social, etc. Aquí tenemos una representación de personas nacidas, puedo calcular así a bote pronto, vamos a decir en 10 países distintos. Tenemos niveles de renta distintos, tampoco tan distintos. Creo que aquí somos todos más o menos clase media, ¿no? Hay personas que ganan más dinero, hay personas que ganan menos dinero, hay personas que tienen estudios avanzados, hay personas que no tienen estudios, hay personas que hacen un trabajo más intelectual, otros hacen un trabajo más manual. Y esas son las normas con las que las clases sociales están construidas ahí fuera. Ahí fuera normalmente los ingenieros hablan con ingenieros, abogados, economistas, y normalmente electricistas, albañiles, fontaneros se juntan entre sí, ¿no? Los que tienen un Mercedes se juntan con los que tienen un Audi y los que tienen un BMW, y los que tienen un Hyundai se juntan con los que tienen un Toyota y un Seat, ¿no? Esas son las normas de ahí fuera, ¿vale? Nosotros aquí no podemos tener esas normas, nosotros aquí no podemos agruparnos los españoles con los españoles, o los que tenemos dinero con los que no tenemos dinero, los que tenemos dinero con los que tenemos dinero. No. Nosotros tenemos una cosa mucho más poderosa que cualquier rasgo que la sociedad nos dice que nos identifica como individuos. Nosotros tenemos un rasgo y es que somos hijos de Dios, adoptados por Dios y perdonados por Dios, incorporados a su familia. Eso es mucho más poderoso que cualquier rasgo socioeconómico, étnico, cultural que podamos tener. Ser hijos de Dios es el primer rasgo de nuestra identidad. Y esto es una asignatura que muchas iglesias no
no aprueban. Establecer una cultura del reino de Dios tan fuerte que la cultura haga que las personas se relacionen independientemente de clases sociales. Mirad, yo tengo una anécdota que nunca olvidaré. Yo conocí a un arquitecto en Madrid, un arquitecto cristiano en Madrid, y fue una época en la que yo visitaba a menudo Madrid, y le acompañé varias veces en su iglesia, solía estar con él, con su mujer, y este era un hombre muy afable, no era un tío tímido, era un tío con capacidades sociales, pero iba a la iglesia y no hablaba con nadie. Y recuerdo un día poner el oído y estar medio participando en una conversación en la que su mujer le reprochaba que iba a la iglesia y no hablaba con nadie, ¿no? Le decía, Arturo, es que vas a la iglesia, llegas allá, te quedas en una esquinita, te tomas un café, te sientas, te levantas, cantas las canciones y te vas. Mientras que a ella le gustaba hablar con todo el mundo y tal. Y él le decía, no olvidaré en la vida, decía, ¿sabes qué pasa? Que es que no tengo nada en común con toda esta gente. Y es verdad, según las normas de ahí fuera, ¿no? Este era un arquitecto exitoso, un hombre con un nivel de renta altísimo, español en una iglesia evangélica. Las iglesias evangélicas de 20 años esta parte en España son iglesias de un 80% latinos para arriba, ¿no? Y efectivamente, él tenía esa percepción de que no tenía nada en común con la gente, ¿no? ¿De qué voy a hablar con un carpintero? ¿De qué voy a hablar con un electricista, con un albañil? Y fijaros el error, ¿no? La deficiente comprensión de cuál es nuestra nueva naturaleza en el Señor. ¿Cómo no vas a tener en común cosas, no solamente cosas, cómo no tienes lo más importante en la vida en común con personas que como tú vivimos entregando nuestra vida al mismo Dios? Con personas con las que vamos a pasar la eternidad, con personas que han ido a la misma cruz que has sido tú, si es que has ido a la cruz, a entregar tus pecados, a entregar también tu soberbia, a entregar tu orgullo, incluso el orgullo de clase. Soy un gran arquitecto de éxito. ¿Cómo no vas a tener cosas en común con personas que han entregado su vida al mismo Jesús, ¿no? Que han contemplado a Jesucristo crucificado y se han dado cuenta de que ese es el evento central de su vida, ¿no? Ese acto de perdón y de amor. ¿Cómo no vas a tener algo en común con esas personas? La verdadera comunión, la comunión fraternal de cristianos convencidos genuinamente de su identidad, tiene que estar por encima de clases sociales, de culturas, de razas, etc. Y tenemos que ser un ejemplo, además, para el mundo en este sentido, ¿no? En una sociedad tan dividida, tan propensa a crear compartimentos en función del dinero que tienes, en función del coche que tienes, en función del color de tu piel. Nosotros en la Iglesia estamos llamados a ser uno, a querernos, a amarnos como hermanos. Porque sí que es cierto, yo nací en San Sebastián. Yo nací en San Sebastián en el año 79 y me dedico a... Trabajo con un ordenador y con un teléfono móvil. Pero yo no puedo andar buscando mis afines y restringiendo mis relaciones en la Iglesia con gente como de mi estrato. Eso es un profundo error y eso divide a las iglesias. Divide a las iglesias y además mantiene a la gente como encasilladas en su soberbia. En su soberbia, yo tengo, yo soy. Lo que nos une, lo que nos define sobre todo, es que somos todos hijos de Dios y a todos Cristo nos ha perdonado y nos ha incorporado a la familia de la fe. Me explico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más cosas hacían los discípulos en aquella iglesia primitiva? Decía, se dedicaban a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Muy bien, comían juntos. Participar juntos en las comidas no solamente es una señal de amistad, que también, una señal de amistad, ¿no? Quiero decir que quiero tener una conversación contigo, qué mejor lugar para tenerla que en torno a una mesa, compartir la comida y tal. Sino que además, aparte de un acto de amistad, es una muestra como de solidaridad material. Como decía antes, aquí todos, o casi todos, yo creo que somos personas de clase media. Todos terminamos el culto, nos despedimos, vamos a nuestras casas
Y creo que todos tenemos una nevera llena de alimentos, una despensa llena de galletas, llena de pan, llena de... Comemos, tenemos nuestros salarios, tenemos una cuenta corriente con dinero. Vosotros imaginaros que en aquella época no era así. En aquella época había gente que vivía en verdadera miseria, que tenía verdaderos problemas económicos. Y además pensad que en aquella época era un momento en el que las persecuciones contra los cristianos, las persecuciones contra la Iglesia, habían empezado a suceder. No habían alcanzado su punto máximo, que llegó el punto máximo un poquito más adelante, ¿no? Más adelante, como 40 años después del establecimiento de la Iglesia primitiva. Pero ya habían comenzado las persecuciones. ¿Cómo no iban a empezar? Si el líder, el propio fundador de la Iglesia, había sido unos meses antes, había sido crucificado, ¿no? Entonces nos encontramos a una iglesia, la iglesia primitiva, en la que hay gente que tiene para comer y hay gente que literalmente no tiene para comer, ¿no? Y hay gente que es perseguida, hay gente que disimula o no revela públicamente su condición de cristianos por miedo a represalias, por miedo a que le despojen de sus bienes, etc. Entonces, comer juntos, poniendo en común todo lo que tenemos, para que todo el mundo coma de lo que hay, es una declaración de igualdad y es un acto de solidaridad de los que tienen hacia los que no tienen. Comiendo juntos suplimos las necesidades de otros. Jesucristo, si pensáis en lo que fue la última cena, Jesucristo, sabiendo que 24 horas después iba a ser salvajemente torturado y asesinado, sabiendo que las 12 comensales de esa mesa, todos le iban a abandonar, todos le iban a abandonar, alguno incluso negándole expresamente. Yo de ese Señor no le conozco absolutamente de nada, ¿no? Jesús se sentó a la mesa y dijo, servid pan, servid vino, lo pago yo y aquí va a comer todo el mundo. Con ese mismo espíritu nosotros en la Iglesia tenemos que tener un sentido de generosidad, de solidaridad espiritual y ofrecer nuestra amistad, pero también ofrecer nuestros bienes los unos a los otros para suplir las necesidades de los que no tienen. La Iglesia está llamada a cumplir un papel de red de seguridad material, lo que hoy se llama obra social, ¿no? Ayudar a los hermanos y también a nuestro entorno cuando vemos, cuando observamos necesidades materiales. Y volviendo a Hechos 2:42, lo último que hacían los cristianos primitivos era dedicarse a la oración. Hago una pequeña recapitulación. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, se dedicaban a la comunión fraternal, se dedicaban a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y se dedicaban a la oración. La oración, tengo que decir que yo tengo poco que añadir a la magistral predicación que Jack hizo aquí mismo hace 2 semanas acerca de la oración. Y además tenemos la suerte de que está en YouTube. Hizo una magistral exposición acerca de lo que la oración significa en la vida del cristiano. La oración es la práctica concreta y específica de la relación con Dios. Nosotros los cristianos evangélicos siempre estamos con esta frase tan nuestra, ¿no? No, nosotros no te ofrecemos religión. Nosotros lo que el Señor nos está ofreciendo es una relación con Él. Es una frase muy evangélica esta. No es religión, es una relación con el Señor. Pero ¿cuál es la práctica de esa relación? La práctica más específica, más concreta de esa relación es la oración, es la conversación, es hablar con Dios. Si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios, la salud de esa relación, naturalmente, se va a medir por cuánto conversamos con Él. Y tenemos que tener en cuenta el privilegio gigantesco que tenemos de hablar con el Señor. El Señor es el CEO, es el CEO y fundador, es el presidente del Consejo de Administración, es el fundador de todo esto, ¿no? ¿Vosotros imagináis, vosotros tenéis un problema con vuestro suministro eléctrico? Supongo que el suministro eléctrico lo tendréis con Iberdrola. ¿Y vosotros imagináis que tenéis una línea directa con el presidente de Iberdrola?
En lugar de tener que llamar a uno de estos teléfonos de ping, 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 pulse 1 si quiere. No, directamente con el presidente de Iberdrola, que por cierto, se llama Ignacio Sánchez Galán. Y por cierto, dicen que es el tío, esto es una anécdota que no tiene nada que ver con la predicción, dice que es el tío que en el fondo está detrás de la candidatura del Real Madrid que se enfrenta a Florentino Pérez. Dicen que es como el hombre en la sombra. Ignacio Sánchez Galán, un tío que es un madrileño que vive aquí en Bilbao, porque Iberdrola tiene la sede aquí. Tú imagínate que cuando tienes un problema eléctrico, oye, que me salta el contador, que me ha quitado la luz, oye, que se me está descongelando la nevera. Tú imagínate que pudieras llamar al presidente de la compañía, Nacho, que no tengo luz. Y va Nacho y te dice, Nacho, un tío que gana 34 millones de euros al año. El presidente de la cuarta compañía energética del mundo, Iberdrola. Dice, no te preocupes, que ya me encargo yo de eso. Es que sería una anécdota de tal nivel que si quien la experimentase lo estaríamos contando aquí. Tú imagínate que eres aficionado al Athletic de Bilbao, y tienes línea directa, tienes un WhatsApp abierto con el presidente del club. ¿Cómo se llama? Iñaki Uriarte. ¿Iñaki Uriarte se llama? Uriarte, es Uriarte, pero no sé si es Iñaki. Tú imagínate llega un partido importante, ¿no? Llega el Real Madrid, ¿no? Atlético y Real Madrid. Uy, qué ilusión me haría ir y tal. Y tú quieres quedar bien con unas personas. ¿Os gustaría ir? Sí, unas personas que imagínate, vosotros que sois muchos de países de Latinoamérica, os visitan unos familiares de Latinoamérica y vienen aquí y dicen, qué ilusión me daría ir a San Mamés a ver un partido. Además, esta semana juega el Real Madrid. Y vas tú y dices, espérate, que yo soy amiga del presidente. Y sacas el esto, y además quieres que lo vean. Nada, estoy hablando con el presidente que, bueno, él y yo somos amigos. Es que lo contaríamos. Estaríamos deseando que hubiese una ocasión para oye, que no sé qué. Imaginaros que somos amigos del alcalde, ¿no? Que salimos de ahí, nosotros, nos tropezamos al salir de aquí de Metas. Es que esta baldosa no está bien puesta. Espera, ¿aquí qué es, alcalde o alcaldesa? No te preocupes. ¿Cómo se llama la alcaldesa? Bueno, vamos a decir que se llama Idoia. ¿Sabes? Un poquito. Idoia, ¿qué pasa? Dice, rodeada de gente, ¿no? Idoia, escucha, que estoy aquí, ¿sabes? Metas. Es que aquí hay una baldosa que está suelta. Es que la gente se va ya. O sea, que venís mañana mismo a arreglarlo. Vale. O sea, este es el nivel de privilegio que tenemos de poder comunicarnos con el Señor. Y muchas veces lo consideramos como una de las artes menores de la vida cristiana, ¿no? Orar, ¿no? Ah, sí, orar. Convocas una reunión de oración y ahí aparecen 4 o 5 personas. Habitualmente en las iglesias la gente que va a orar son las personas mayores. Convocas una reunión de oración, no aparece ni un solo joven, aparecen todas las señoras mayores, ¿no? 4 o 5 señoras mayores ahí con su bastón, ahí que van a orar y dices, esto no es lo que mola. Lo que mola de la vida cristiana no es orar, ¿no? Bueno, pues no, esta mentalidad no tenemos que tener. Nosotros tenemos línea directa, tenemos el WhatsApp abierto con el presidente, con el CEO, con el alcalde, con el que manda, ¿no? Y es un privilegio que tenemos que ejercitar y es, como digo, es síntoma del estado de salud de nuestra relación con él. Muy bien. Recapitulando, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es la comunidad formada por los discípulos de Jesús que se unen de una forma organizada para preservar y difundir el mensaje de Cristo y continuar con su obra. Lo voy a repetir. La Iglesia es la comunidad formada por los discípulos de Jesús. Tengo que decir que le falta esta definición, que es una institución instituida por el propio Jesús. No es que una vez que Jesús se fue, oye, ¿qué tal si nos organizamos? Sí, se organizaron, pero por mandato del propio Jesús, que se unen de una forma organizada para preservar y difundir el mensaje de Cristo y continuar con su obra. Digo de forma organizada, que la Iglesia se reúne de forma organizada, porque uno de los mandatos que tenemos en la Iglesia es de ser
eficaces como organización, ser un equipo eficaz, un equipo con diferentes funciones, un equipo que se plantee tareas y que sea capaz de ejecutarlas, ¿no? Y digo también de forma organizada porque ha entrado en el mundo cristiano algunas teorías, pues un tanto, no sé cómo decirlo, liberales, acerca de la relación del creyente con la Iglesia, que, sobre todo con el auge de las nuevas tecnologías, ¿no? Con el auge de YouTube, de las cuentas digitales, tenemos acceso a tantísimo contenido a través de las redes sociales que hay creyentes que se consideran miembros de la Iglesia universal, ¿no? Y al final se conectan un poquito con los pastores que les gustan, ¿no? Además tenemos un abanico muy grande, ¿no? Tienes a Paul Washer en este lado, tienes a Dante Gebel en este otro lado, tienes un abanico muy amplísimo, ¿no? Los que son más reformados, los que son más carismáticos, y la gente como que va eligiendo, ¿no? Es importante que la Iglesia es un grupo organizado, por supuesto que formamos parte de la Iglesia universal. Yo soy hermano de hermanos japoneses, americanos o guatemaltecos o sudafricanos, pero la Iglesia es un órgano organizado desde lo local a lo global. Pretender ser miembros de una Iglesia universal, ¿no? A la que nos conectamos por internet y tal, mientras fregamos, escuchamos una predicación y tal, sin ser miembros de una Iglesia local, real, a la que tú puedes contribuir, que tocas, que es palpable, esto es un error y esto es una ensoñación. Es una idea que ha penetrado mucho en la psique de la Iglesia. Y luego la pandemia no ayudó en ese sentido, ¿no? En la pandemia, que hubo casi 1 año y medio, 2 años, en los que no pudimos reunirnos en las iglesias, pues porque había que ir con bozal o las iglesias estaban cerradas, hay mucha gente que se desconectó de las iglesias locales y se empezó a conectar a iglesias online. Y ojo, que el contenido online, estar en tu casa fregando, escuchando una predicación, es maravilloso. Yo lo hago, mi mujer lo hace, escuchar alabanzas, conectarte a contenido saludable del reino de Dios a través de internet. Pero eso no sustituye que seas miembro de una organización, de una comunidad organizada. Aquí, esta, tú haces esto, tú haces lo otro, y hacemos no sé qué, alguien tiene que fregar esto. Esto es la vida real, ¿vale? Y ojo, quiero matizarlo, que está fenomenal luego estar en casa y consumir vídeos de YouTube con predicaciones, y es un privilegio, además, ver de qué están predicando en Colombia, de qué están predicando en Argentina, y que es un privilegio y es algo extraordinario, ¿no? Y nos enriquece, pero de ninguna forma puede sustituir nuestra participación en la iglesia local. Entonces, esta es una definición de la iglesia. Sabemos que la iglesia no es un lugar, nos reunimos en un lugar, tenemos que tener un lugar, porque no es una idea etérea. Necesitamos un lugar, necesitamos organizarnos, necesitamos tener recursos, instrumentos, un espacio físico donde hacer realidad nuestra vida como comunidad, pero la iglesia no es el local. Queremos tener un local, pero no es el local. La iglesia es una comunidad de personas y la iglesia es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta, por lo tanto, nosotros cuando venimos a la iglesia hay que venir con un espíritu no solamente de recibir, que por supuesto que venimos a recibir calor, compañía, amistad, enseñanza, tiempos de comunión con el Señor guiados a través de músicos que con la música nos acercan a la presencia del Señor, por supuesto que sí. Venimos a consumir todo eso, pero también venimos a dar, ¿vale? Venimos a dar, porque venimos a participar en una herramienta, en una máquina, en un mecanismo diseñado para preservar, difundir la palabra del Señor y continuar con la obra del Señor en la tierra. Esta es otra de las ideas que se ha instalado mucho en las iglesias, que es la iglesia como un comercio más. Vas a Zara a comprar ropa, vas a Digi a conseguir un contrato barato con el móvil, vas a Decathlon a conseguir unas zapatillas deportivas baratas y vienes a la iglesia a obtener servicios religiosos, ¿no? A que te den una píldora de paz para tu alma. Que sí, quiero decir que si eres cristiano y te metes en la vida cristiana y entregas tu vida a Jesús y entras a formar parte de una comunidad, una de las recompensas que tienes es esa paz del alma, esa recompensa de
estoy donde tengo que estar, estoy conectando con el Señor, pero no con ese espíritu consumista, de vengo, oye, venga, empieza a orquestarme un poquito esto, que he venido un poquito agitado, venga, dame paz, no, venga, dame. Sí, bueno, recibimos, pero también damos. Tenemos que contribuir a que esta herramienta, este mecanismo que es la Iglesia, sea eficaz para llevar la palabra del Señor a otros, para discipular a los que estamos aquí. Y para tareas muy sencillas, para mantener el orden, para poner las sillas, para quitar las sillas, para que haya café siempre, para que el local esté limpio, etc., ¿no? Es una herramienta. Muy bien. Este espíritu que os digo, que muchas veces se ha instalado en las iglesias, tiene que ver con lo siguiente con lo que voy a hablar. Voy a hablar de los enemigos de la iglesia. El versículo que hemos leído, el versículo de Hechos 2:42, que lo vuelvo a repetir, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. La Iglesia también tiene una serie de enemigos, y aquí no voy a hablar de los enemigos de fuera, no voy a hablar de la gente que odia el cristianismo, de los ateos militantes, no voy a hablar de eso. Sabemos perfectamente que hay gente ahí fuera que odia lo que estamos haciendo aquí, que tienen un sentimiento de odio hacia el cristianismo, la cristiandad, el mensaje de Cristo, pero de eso no voy a hablar. Voy a hablar de los enemigos internos, sobre todo de los enemigos internos espirituales que tiene la Iglesia. Este versículo que hemos leído, en muchas iglesias, hay muchos creyentes que lo leen realmente así. Fijaros, voy a leer el mismo versículo, pero con ese espíritu torcido. En lugar de todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, la versión torcida del versículo, en la que parece que muchos creen, es: los creyentes leían sus Biblias de Pascuas a Ramos, de forma muy esporádica, se relacionaban solo con los que les caían bien, comían cada uno en su casa, para no mezclar mucho la vida de iglesia con la vida familiar y para poner límites claros a las relaciones. Y cuando algo les iba mal, se acordaban entonces de Dios para orar. Esta forma como ridícula, como de subvertir el espíritu del versículo, es el que parece que se ha instalado muchas veces en la mente de muchos cristianos y en el corazón de muchas iglesias. No digo que sea esta, para nada, que nadie piense que estoy aquí jugando a este juego de las indirectas, para nada. He estado en unas cuantas iglesias en mi vida, iglesias más sanas y menos sanas, y estas son unas enseñanzas que yo he obtenido de mi paso por esas iglesias. Entonces, quiero identificar cinco enemigos espirituales de la iglesia. El primero es la división. El primero es el individualismo, es el individualismo, ¿no? La cultura actual empuja a vivir para uno mismo, pero la iglesia, como os he contado, fue diseñada para funcionar como un cuerpo, no como una colección de individuos aislados. Cuando el yo ocupa el lugar del nosotros, se debilitan la comunión, el servicio y el compromiso mutuo. Y aquí entran también, como un elemento que está favoreciendo este individualismo, el auge también, la facilidad con la que podemos dejar de asistir a una iglesia o asistir solamente de vez en cuando y tener una especie como de vida de iglesia a la carta según los consumos que nosotros vamos haciendo en casa con internet, ¿no? El individualismo, yo, lo que necesito, mis inclinaciones, mis preferencias, etc. Otro enemigo de la iglesia es la división. Esto es un cáncer de la iglesia, esto es un cáncer gigantesco de la iglesia. Cada 2 por 3 habréis escuchado iglesias que se dividen por cuestiones doctrinales. Unos son más conservadores, otros son más carismáticos, otros son más, lo que sea, interpretaciones sobre cómo aplicar la Biblia en nuestra vida diaria, y se generan bandos, facciones, y la iglesia acaba dividida. O diferencias acerca de cómo gastar el dinero. Oye, vamos a hacer una reforma, vamos a gastar 35.000 euros. Ahí surge un grupo diciendo que no se debe gastar. Y se montan dos grandes trincheras y la iglesia acaba siendo una guerra y se dividen. Es una cosa muy curiosa. Los evangélicos, siendo tan pocos relativamente, somos entre 1,5 millones y 2 millones en España, según los últimos cálculos, no son pocos, pero somos una confesión de fe minoritaria, ¿no?
Si alguno de aquí sabe algo de empresariales, de gestión de empresas, el abecedario del crecimiento empresarial, cuando hablas de un sector empresarial atomizado con pequeñas empresas, es fusionarse. Fusiónate, compra empresas. Tú que fabricas la madera con este que fabrica el metal, te juntas dos empresas pequeñitas y ya tienes una empresa que tiene las capacidades completas para armar una mesa, digamos, ¿no? La fusión como forma de crecer, ¿no? Es muy curioso, en el mundo evangélico nunca se oye hablar de fusiones. Iglesias que están una aquí, otra allí, dos iglesias evangélicas, y que se juntan y dicen, oye, hermano, es ridículo que vosotros paguéis ese local y nosotros el nuestro, ¿por qué no nos juntamos en una gran comunidad? Es muy raro que ocurra esto. Sin embargo, divisiones de iglesias escuchamos todos los días. Iglesias divididas, los viejos contra los nuevos, los latinos contra los españoles, los que tienen dinero contra los que no, los más conservadores contra los más liberales, los más carismáticos contra los más reformados, divisiones de todo tipo en las iglesias. Y esto es un cáncer. Es un cáncer, además, no ser consciente de que en la convivencia nosotros vamos a rozar. En la convivencia dentro de la iglesia vamos a rozar seguro. Yo voy a tener roces con muchos de vosotros. Y quizás me encontréis algún día en el que no esté lo más afortunado, esté irascible, esté un poco soberbio, me exprese de una forma poco afortunada. Me va a pasar a mí también con vosotros, os va a pasar entre vosotros. El conflicto, los roces entre personas, son algo consustancial a la experiencia humana, al roce entre las personas. El problema es cuando, en lugar de vivir con un espíritu de reconciliación y de armonía, tomamos esta posición de ser unos ofendidos profesionales, ¿no? Y empezar a guardar ofensas, ¿no? Negarnos a perdonar. Negarnos a perdonar aquí dentro de la iglesia es malo en cualquier sitio, pero que nosotros nos neguemos a perdonar cuando el fundamento de todo lo que estamos haciendo aquí es el perdón de nuestros pecados por parte de Dios, es la gran contradicción, es la gran paradoja. Nosotros tendríamos que ser